Tengan un saludo cordial todos y todas. El día de hoy vamos a ver lo que es el capítulo 2 o presupuesto de capital. Según la unidad didáctica, la elaboración del presupuesto de capital es el proceso de evaluación o selección de inversiones a largo plazo que son congruentes con la meta de maximización de la riqueza de los dueños de la empresa. Es decir, vamos a seleccionar todas aquellas inversiones mayores a un año plazo y que las mismas generen igual o mayor rendimiento que la tasa de costo de capital promedio ponderado de la empresa. Es decir, que todas estas inversiones vengan a agregar valor. Los proyectos varían según el tipo o el tamaño de la empresa. Vemos, por ejemplo, la elaboración de una casa en el árbol, que puede ser un proyecto rural, que su evaluación debería, o su elaboración más bien, debería generar ingresos operativos mayores, debería incrementar la plusvalía de la propiedad. Vemos, por ejemplo, que abrir una tienda en un mall o, o en la ciudad, pues esto tendría que evaluarse con lo que respecto a los costos de adquisición de ese local o el costo del alquiler, el incremento en el capital de trabajo y al final pues esos flujos de efectivo que generen esa inversión tendrían que redituar mayor o tendrían que generar un mayor rendimiento que la inversión inicial de abrir esa nueva tienda. Y también vemos un ejemplo ahí de establecer una nueva línea de producción de vehículos que, bueno, ese costo de instalación de esa nueva línea de producción tiene que ser superado por creces por los flujos de efectivo, por la cantidad de vehículos que genere esa nueva línea de producción. Al final, los flujos operativos netos tienen que justificar con creces esa inversión inicial que se realiza. El proceso de elaboración del presupuesto de capital consta de 5 etapas. Una primera que es la de elaboración del presupuesto. Aquí nos centramos en el último estudio de un proyecto, de una evaluación de un proyecto de inversión, que es el estudio económico. Entonces, se contratan a un grupo de especialistas en el área para que formulen el proyecto de inversión y al final, en el estudio económico, se elabore una propuesta de presupuesto de capital y que la misma sea evaluada para determinar si la inversión a largo plazo de la empresa es rentable. Una vez que esa propuesta indica que tiene un nivel de rentabilidad superior, igual o superior a lo que es el costo de capital promedio ponderado de la empresa, se somete a una revisión y análisis, puede ser por la gerencia de la empresa, por otros especialistas para avalar que la propuesta presentada inicialmente realmente viene a cumplir los objetivos de maximizar la rentabilidad de los dueños o de los accionistas de la empresa. Si se pasa este segundo filtro, se pasa a la etapa de toma de decisiones, que bueno, puede ser que en este caso los directivos, los gerentes de área, decidan no aprobar el proyecto. Si el proyecto se aprueba, se pasa a la etapa de implementación, que en este caso es la elaboración del edificio, la construcción de la línea de producción, la implementación del mismo, la operacionalización del mismo y al final hay una etapa de seguimiento, que esta etapa de seguimiento va a estar ligada a revisar que todos los flujos planteados en la parte de elaboración de la propuesta se cumplan. Es decir, que el proyecto genere lo que estaba pronosticado que iba a generar, tanto a nivel de ingresos como a nivel de gastos. Entonces, básicamente aquí lo que vemos es como una segregación del proceso administrativo
pero aplicado a lo que es el presupuesto de capital. En cuanto a los tipos de proyecto que vamos a ver, vamos a iniciar con lo que son proyectos independientes, que son aquellos cuyos flujos de efectivo no están relacionados entre sí. Es decir, la aprobación de uno no impide que los otros sigan vigentes. Por ejemplo, si tenemos dos proyectos de inversión como la construcción de una casa y la adquisición de un vehículo, son proyectos familiares que están definidos para fines diferentes. En este caso, si nosotros contamos con los recursos suficientes, asumir un proyecto no impide que se pueda asumir el otro. La construcción de la casa no impide que se pueda comprar el vehículo. Es decir, los flujos de efectivo de estos proyectos no están relacionados. Están visualizados para asuntos o fines diferentes. Si a nivel familiar a nivel familiar o a nivel empresarial, contamos con los recursos, la aprobación de lo que es la construcción de la casa no impide que se pueda tomar la decisión de comprar un vehículo nuevo. Pero también está el caso de los proyectos mutuamente excluyentes. Siguiendo el ejemplo anterior, sería el caso de decidir si vamos a construir la casa o si vamos a alquilar un apartamento. En este caso, los flujos de efectivo que se destinen para ambos proyectos estarían relacionados, tendrían un mismo fin y por ende o se compra o se toma la decisión de adquirir la casa o se toma la decisión de alquilar unos apartamentos. Son proyectos que están relacionados, que están dirigidos a cumplir un mismo fin y por ende los recursos que se destinen para uno se podrían destinar o más bien impiden que se destinen para el otro. Es decir, hay que tomar la decisión sobre cuál de esas dos alternativas es la más rentable a nivel familiar o a nivel empresarial. Sin embargo, las empresas y a nivel familiar y personal nos enfrentamos que solo hay una cantidad determinada de dinero disponible para inversiones de capital, es decir, inversiones en el largo plazo. Y los distintos proyectos compiten por ese dinero que es limitado. A eso le conocemos como racionamiento de capital. A nivel empresarial se deben tomar las decisiones para aceptar aquellos proyectos para los cuales la empresa tiene suficientes recursos y que los mismos van a generar valor, es decir, van a incrementar la rentabilidad de los accionistas. Aquí les traigo un ejemplo de proyectos personales. Probablemente no todos podamos asumir esos proyectos de una sola vez. Estudiar, construir una casa, comprar un carro nuevo y viajar. Probablemente tengamos recursos limitados y tenemos que ir priorizando aquellos proyectos que nos van a generar mayor rentabilidad a futuro. Entonces, probablemente muchos nos hayamos inclinado por esa opción de estudiar, de prepararnos durante 6, 7 años o más para tener un flujo de efectivo, para construir, para tener la capacidad de fundar una empresa y tener un flujo de efectivo, para tener la capacidad de trabajar para una organización o empresa y generar un flujo de efectivo a través de un salario y con ese flujo de efectivo
que vamos a producir, pues probablemente tengamos esos recursos para adquirir una vivienda o adquirir un automóvil o al final pues poder viajar. Probablemente exista una etapa en nuestras vidas donde tendremos que decidir si ahorramos para comprarnos un vehículo que vamos a utilizar en nuestro trabajo o si ahorramos para darnos ese gustito de ese viaje que tanto hemos anhelado. El asunto acá es que tenemos que ir priorizando las alternativas, esos proyectos, verlos en el largo plazo e ir asumiéndolos de acuerdo a nuestras posibilidades económicas y de acuerdo a un análisis de rentabilidad que hagamos en el largo plazo. Es un ejemplo muy aterrizado a una situación personal. A nivel organizacional, pues tenemos que tomar esas decisiones entre esos diferentes proyectos de inversión que van a generar una rentabilidad para la empresa, pero tenemos que seleccionar aquellos para los cuales la empresa sí cuenta con el financiamiento para asumirlos y que los mismos generen esa mayor rentabilidad que incrementa el rendimiento de la organización. El análisis incremental que se realice de un proyecto de inversión va a variar de acuerdo a si es una decisión de expansión o una decisión de reemplazo. En el caso de una decisión de expansión como la que vemos acá, únicamente se van a considerar los flujos incrementales que produzcan ese proyecto. Por ejemplo, la construcción de un edificio de apartamentos, pues únicamente se van a tomar en consideración las entradas de efectivo o los ingresos menos los egresos del proyecto y al final eso nos va a generar los flujos de efectivo netos. También se va a tomar en consideración la inversión inicial y el flujo efectivo terminal que genere ese proyecto. Es decir, no hay una sustitución de edificios de apartamentos, es solo un proyecto en lo particular el que se va a analizar. Por eso el análisis incremental que se hace de ese proyecto sería única y exclusivamente por la construcción de ese nuevo edificio de apartamentos. Si por ejemplo la empresa ya tiene uno o dos edificios de apartamentos más, esos flujos de efectivo que producen esos otros edificios no son considerados en el análisis de este proyecto. Por eso es que se habla de análisis incremental, es decir, única y exclusivamente se va a considerar los ingresos y los egresos, la inversión inicial y el flujo terminal de la construcción de ese nuevo edificio de apartamentos. A eso se le llama un análisis incremental. Los flujos efectivos incrementales relevantes que nos interesan determinar y para los cuales vamos a abocarnos en este capítulo son básicamente la inversión inicial, que es cuánto dinero requerimos en el momento cero para constituir para construir ese edificio de apartamento, para establecer esa nueva línea de producción de vehículos, para construir esa casa en el árbol, para abrir esa nueva tienda. Es decir, cuánta inversión inicial necesitamos para que la misma nos produzca las entradas de efectivo operativas relevantes, que eso es el flujo neto final que produce el proyecto de inversión y es el que estaría justificando la inversión inicial.
al final del proyecto de inversión, por regla, se debe determinar el flujo de efectivo terminal. ¿Por qué así? Porque los proyectos de inversión se evalúan a una vida finita. Entonces, en el último año se supone que vamos a liquidar el proyecto. Si es ese edificio de apartamentos, al final del año 10 va a tener un valor en libros y por ende lo vamos a poder vender a un valor de mercado. Ahí habría que determinar los impuestos que hay que pagar utilizando una metodología contable para determinar lo que es el valor del proyecto al final del periodo. Hay distintas metodologías para calcular ese flujo de efectivo terminal. Acá vamos a ver una metodología contable. Y acá el proyecto justifica la inversión inicial a través de los flujos de efectivo que el mismo produzca durante todos los años. Bueno, en este caso son 10 años. Entonces acá nos vamos a centrar en las herramientas para lo que es la construcción de cada uno de esos flujos, como es la inversión inicial, las entradas de efectivo operativas y los flujos de efectivo final. En el siguiente capítulo vamos a centrarnos en lo que son las herramientas para analizar la rentabilidad que producen esos flujos de efectivo. Los flujos de efectivo relevantes para una decisión de reemplazo simplemente es la resta de los flujos de efectivo del activo nuevo menos los flujos de efectivo del activo viejo para cada uno de los procedimientos o flujos de efectivo. En el caso de la inversión inicial, sería la inversión inicial necesaria para adquirir un activo nuevo menos las entradas de efectivo después de impuestos de la liquidación del activo viejo. Entonces básicamente es cuánto dinero necesitamos para adquirir ese nuevo activo menos el dinero que recibimos por su venta. Eso es lo que nos va a dar la inversión inicial y eso es un análisis incremental. Y esa inversión inicial que determinamos mediante ese análisis incremental es el flujo de efectivo relevante o la inversión inicial relevante que vamos a considerar en el análisis del presupuesto de capital. En el caso de las entradas de efectivo operativas, básicamente lo que vamos a considerar son las entradas de efectivo operativas del activo nuevo menos las entradas de efectivo del activo viejo. Es decir, cuánta plata me genera ese nuevo activo menos la plata que ya me generaba el activo viejo. Y en el caso del flujo de efectivo terminal, el análisis es el mismo. Básicamente es considerar el flujo de efectivo después de la terminación del activo viejo, es un flujo del activo nuevo, perdón, es decir, cuánta plata me queda al final, en este caso, utilizándolo como ejemplo, al final de los 5 años, si liquido el activo nuevo y pago los impuestos, menos la plata que me queda si aún tengo el activo viejo y lo liquido y pago los impuestos. Entonces, como vemos, en todos los casos es un análisis incremental del activo nuevo menos el activo viejo. Todos esos flujos de efectivo nos están generando o son más bien las entradas de efectivo relevantes
que son las que vamos a tomar en consideración para analizar el proyecto de inversión. En el caso de las entradas de efectivo operativas, serían las netas, es decir, una vez que a las entradas de efectivo operativo del activo nuevo le restamos las entradas de efectivo netas del activo viejo. Y en el caso del flujo efectivo terminal, también tenemos que considerar únicamente el flujo de efectivo relevante, que serían, como ya lo mencionamos anteriormente, el flujo efectivo después de impuestos de la terminación del activo nuevo menos el flujo de efectivo después de impuestos de la terminación del activo viejo. Esto lo vamos a hacer lo vamos a ejemplificar mediante un ejercicio que vamos a ver a continuación. El ejercicio que seleccioné para ver lo indicado anteriormente comprende los tres flujos de efectivo: el inicial, los flujos de efectivo operativos y el flujo terminal, y se centra en lo que es una decisión de reemplazo. El mismo dice lo siguiente: una máquina actualmente en uso se compró hace 2 años en $40,000. La máquina se deprecia de acuerdo con el sistema MARC, considerando un periodo de recuperación de 5 años. Es decir, tiene 3 años de vida útil remanente. Aún le faltan 3 años por depreciar. La máquina se podría vender ahora en $42,000 netos después de los costos de remoción y liquidación. Aquí, si hubiese que contemplar esos costos de remoción y limpieza, habría que restárselos al valor de venta. Es factible comprar una máquina nueva en $140,000 y depreciarla con un periodo de recuperación de 3 años. O sea, la vamos a depreciar rápidamente de acuerdo con el sistema MARC. Se requieren $10,000 para instalarla. Muy importante tomar en consideración esto, porque el costo o el valor que vamos a depreciar se llama el costo instalado, que es el valor de la máquina más los costos de instalación. Por eso se los subrayo. Y bueno, nos dicen nuevamente que tiene 3 años de vida útil la máquina que vamos a adquirir. Si se adquiere la máquina nueva, se espera que la inversión en cuentas por cobrar aumenten en $10,000, la inversión en inventario aumenten en $25,000 y las cuentas por pagar aumenten en $15,000. Estos datos son los que nos van a dar el incremento en el capital de trabajo que debemos considerar en la inversión inicial. El ejercicio continúa diciendo: se espera que el ingreso por ventas sea de $100,000 y los gastos de operación asciendan a $30,000 en cada uno de los siguientes 3 años para la máquina vieja. Es decir, y ahí nos están dando datos para la construcción de los flujos operativos del activo viejo. Y continúa diciendo: en el caso de la máquina nueva, los ingresos por ventas ascienden a $160,000 y los gastos de operación a $40,000 en el primer año, y para el segundo y tercer año se espera que los ingresos sean de $170,000 y los gastos de operación se mantienen en $40,000. Ya ahí nos terminaron de dar los datos para la construcción del flujo operativo de la nueva máquina. Y el ejercicio cierra diciendo: al final de los 3 años, el valor de mercado de la máquina vieja será igual a 0, pero la máquina nueva podría venderse en $35,000 netos antes de impuestos. Es decir, ahí ya nos están dando los datos para lo que es la construcción del flujo de efectivo terminal.
ustedes tienen que practicar mucho. A la hora de que vayan leyendo los ejercicios, van a ir identificando qué aspectos son para determinar el flujo efectivo inicial, cuáles son para el flujo efectivo operativos y cuáles para el flujo terminal. Eso se logra solamente con la práctica. Aquí vamos a ver la resolución del ejercicio paso a paso, y es la que ustedes tienen que entender correctamente para proceder a elaborar todos los demás ejercicios de la unidad didáctica. Lo que nos preguntan es lo siguiente. A, determine la inversión inicial. B, calcule las entradas operativas incrementales. Y C, calcule el flujo de efectivo terminal. Al final lo que nos dicen es que elaboren un gráfico con los flujos operativos relevantes que determinamos, que es básicamente ese flujo que yo les mostré anteriormente a la lectura del ejercicio. ¿Cómo se determina la inversión inicial? Para lo que es una decisión de reemplazo, que es en la que nos vamos a centrar acá. Hago la aclaración. Si fuese una decisión de expansión, se aplica únicamente lo que es el costo del nuevo activo. Si eso fuera una decisión de expansión, es decir, más lo que es el cambio en el capital de trabajo. Pero como aquí vamos a evaluar una decisión de reemplazo, entonces tenemos que comprender el dinero que vamos a recibir por la venta del activo viejo. Vamos a borrar lo que está acá para proceder a explicar la inversión inicial de la decisión de reemplazo. Entonces, lo primero que hay que considerar es el costo instalado del activo nuevo, que es lo que vale el activo más el costo de instalación. A ese costo instalado le vamos a restar lo que recibimos por la venta del activo viejo, que aquí se determina ingresos después de impuestos por la venta del activo viejo. ¿Cómo están comprendidos esos ingresos después de impuestos? Pues básicamente serían los ingresos que recibimos por la venta del activo menos los impuestos que pagamos. Y a eso hay que sumarle el cambio en el capital de trabajo neto que requerimos para lo que es la adquisición de ese nuevo activo. Básicamente, si se me incrementan las ventas, vamos a requerir mayor inventario, vamos a requerir mayor efectivo y probablemente cuentas por cobrar. Eso también me va a incrementar los activos, los pasivos circulantes, que son las cuentas por pagar y los cargos por pagar. Vamos a ver cada una de esas partidas que son las que nos van a generar un poquito más de trabajo a la hora de que determinemos la inversión inicial. En el caso de los impuestos o el cálculo de los impuestos sobre la venta del activo viejo, se procede de la siguiente manera. Lo primero que hay que hacer es calcular la depreciación acumulada, en el caso que hemos venido viendo, hasta los 2 años. Luego se debe determinar el valor en libros, que básicamente es el costo instalado menos la depreciación acumulada determinada en el punto anterior. El tercer paso es calcular la ganancia o depreciación recuperada, que básicamente es el valor de venta menos el valor en libros. Voy a aclarar el concepto de ganancia de capital y de depreciación recuperada en este ejercicio más adelante. Aquí estamos viendo los pasos generales.
Y el paso número 4 es, se calculan los impuestos. Que bueno, una vez que tenemos la ganancia de capital o depreciación recuperada, es multiplicar ese monto por la tasa impositiva. Entonces vemos que calcular los impuestos sobre la venta del activo viejo es un pasito que nos genera un poco más de trabajo. No es simplemente como jalar los datos que nos plantearon en el ejercicio, tenemos que calcularlos. En el caso del cambio del capital de trabajo neto, pues básicamente todos recordamos de las asignaturas anteriores que el capital de trabajo neto es igual a los activos corrientes menos los pasivos corrientes o activos circulantes menos los pasivos circulantes, donde los activos corrientes son igual al efectivo más los inventarios más las cuentas por cobrar, y los pasivos corrientes son igual a los cargos por pagar y a las cuentas por pagar. Vamos a ver cómo aplica todo esto al ejercicio que estamos resolviendo. Lo primero que tenemos que hacer acá es calcular el impuesto por la venta del activo viejo, porque esos datos son los que nos llevan un poquito más de trabajo a la hora de incluirlos en el flujo de la inversión inicial. Aquí hago una aclaración. En el ejercicio que viene en la unidad didáctica habla del método MARC, que es un método utilizado principalmente en Estados Unidos. Aquí muy probablemente lo que tengamos que utilizar es el método de depreciación de línea recta, que es mucho más práctico, que es simplemente agarrar el costo instalado y dividirlo entre el número de años de vida útil del activo. Como el ejercicio está planteado con el método MARC, lo vamos a resolver de esa manera. Según se nos indicó, el activo viejo fue adquirido hace 2 años en $40,000 y se deprecia a 5 años. El método MARC siempre deprecia o hay que comprender un año más de los años de vida útil que nos dan, y para eso hay una tabla que viene implícita en la unidad didáctica. Para cada uno de los años el método MARC nos da un porcentaje de depreciación que hay que aplicar. Entonces básicamente montamos la tablita, indicamos el costo instalado en cada uno de los años para así multiplicarlo por lo que es el porcentaje de depreciación en cada uno de los años, y de esa manera determinar la depreciación anual del activo. Este dato es muy importante porque lo vamos a considerar tanto en la inversión inicial como a nivel de la construcción de los flujos operativos. Una vez que hemos calculado la depreciación acumulada, ojo, aquí calculamos la depreciación por año, la depreciación acumulada sería la depreciación que tuvo el activo durante los 2 años que ya pasaron. El ejercicio dice se compró hace 2 años. ¿Cuál sería esa depreciación acumulada? Esa depreciación acumulada, si sumamos 12.800 más los 8.000, sería de $20.800. El paso número 2 es calcular el valor en libros del activo. ¿Cuál es el valor en libros? El valor en libros es igual a restarle al costo instalado, que es de $40.000, la depreciación acumulada. El valor en libros en este caso es de 19.200. ¿Para qué me sirve el valor en libros? El valor en libros nos sirve para determinar la depreciación recuperada o la ganancia de capital sobre la cual tenemos que pagar impuestos. En términos generales,
esa depreciación recuperada y ganancia de capital sería de 22.800. ¿De dónde salen? Al valor de venta del activo, el activo dice que, el ejercicio dice que se vendió en $42.000. A ese valor de venta hay que restarle el valor en libros ya calculado de 19.200 y nos da un componente de depreciación recuperada y ganancia de capital, ambos incluidos en ese mismo monto de 22.800. Sobre ese monto es el que tenemos que pagar los impuestos, calculándolo directamente sin hacer la segregación en cuánto corresponde a depreciación recuperada y cuánto corresponde a ganancia de capital. Entonces, básicamente, el activo tiene una depreciación recuperada y ganancia de capital, aquí hay que corregir, y ganancia de capital, ambos montos contemplados, de $22.800. Entonces, eso quiere decir que el activo se está vendiendo por encima de su valor en libros y sobre eso hay que pagar impuestos. Entonces, sobre esa depreciación recuperada y ganancia de capital de 22.800 hay que calcular el 40% que corresponde a $9.120. Esos son los impuestos que nos vamos a llevar para incluir en el flujo de efectivo de la inversión inicial. ¿Cómo segregamos o cómo dividimos la parte de la depreciación recuperada y la ganancia de capital? Por si a ustedes se los preguntan. Aquí los estamos calculando de manera directa, sumando ambos montos. Pero ¿cómo lo calculamos de manera separada? Muy sencillo. Lo que es la depreciación recuperada es la diferencia que hay entre el costo del activo inicialmente menos el valor en libros, que son de 20.800. Sobre esos 20.800 calculamos el 40%, que son 8.320. Ya ahí estamos calculando los impuestos que se pagan únicamente por lo que es la depreciación recuperada, que es la diferencia, repito, entre el valor en libros hasta el costo instalado. Es decir, recuperamos el valor del activo en la venta que hicimos. Y lo que corresponde a ganancia de capital es la diferencia entre el valor de venta menos el costo instalado. Es decir, el activo se compró en $40.000 y se vendió en $42.000. Por ende, hay una ganancia de capital. Se vendió por encima de su valor de compra en $2.000. Esos $2.000 los multiplicamos por el 40% y obtenemos los $800 de impuestos que hay que pagar sobre ganancia de capital. Ya hicimos la subdivisión. Si sumamos los impuestos que pagamos por la depreciación recuperada más los impuestos que pagamos por las ganancias de capital, nos van a sumar los mismos 9.120 que son los que calculamos anteriormente y los que vamos a indicar en el flujo de la inversión inicial. Es muy importante, por razones de que vamos a utilizar los datos en las entradas de efectivo operativas, calcular de una vez los impuestos por la venta de la máquina nueva. Así nos vamos ahorrando trabajo y, como lo digo, esos datos son necesarios para lo que es el siguiente flujo a construir, que son los flujos operativos relevantes. Este cálculo de impuestos de la máquina nueva
tiene el mismo procedimiento anterior. Sería, paso número 1, calcular la depreciación acumulada. El ejercicio dice que el activo se va a depreciar con el método MARC en 3 años. Como les dije anteriormente, el método MARC siempre nos va a dar un porcentaje de depreciación para un año más de la vida útil. Por eso es que si se deprecia 3 años, tenemos que hacer la depreciación a 4 años. El método MARC también comprende en una tablita los porcentajes de depreciación. Esa tablita ustedes la pueden ver en la unidad didáctica. En este caso es del 33% para el primer año, 45% para el segundo, 15% para el tercero y 7% para el cuarto año. Eso quiere decir que el activo se nos va a depreciar de manera acelerada. 49.500 el primer año, 67.500 segundo año, 22.500 el tercer año y $10.500 el cuarto año. Siempre hago la comprobación de que la depreciación total del activo es igual a lo que es el costo instalado del mismo. Pero muy importante aquí tomar en consideración ese costo instalado. ¿Por qué 150.000? El ejercicio decía que el activo nuevo tiene un valor de 140.000 colones y tenía costos de instalación de 10.000. Por eso el valor a depreciar es el costo instalado, hay que sumarle los 10.000 colones de instalación al valor del activo, por eso es de 150.000. Paso número 2 es calcular el valor en libros del activo. El costo instalado del activo es de 150.000 colones y si a eso le restamos la depreciación acumulada al final del periodo de evaluación del proyecto, que es de 3 años, que sería básicamente la depreciación de estos 3 montos, o la suma de estos 3 montos de la depreciación de los primeros 3 años, que son 139.000 colones. Eso nos va a dar un valor en libros de 10.500. Repito, valor en libros es el costo instalado menos la depreciación acumulada. El paso número 2 es, una vez que tenemos el valor en libros, eso nos sirve para calcular, en este caso, únicamente la depreciación recuperada. ¿Por qué? Porque el valor de venta es de 35.000 y recuerden que el activo o el costo instalado es de 150.000. Por ende, no se termina de recuperar todo su costo, solamente hay una depreciación recuperada, no hay ganancia de capital. Ganancia de capital hubiese habido si se vende por encima a los 150.000, cosa que no sucede en este caso. Entonces, la depreciación recuperada en este caso es igual al valor de venta de 35.000 que nos dieron en el ejercicio, menos el valor en libros de 10.500 colones. Depreciación recuperada, repito, 24.500. Una vez que tenemos esa depreciación recuperada de 24.500, la multiplicamos por el 40% de impuestos y sobre lo que es la venta del activo nuevo al final de los 3 años de evaluación del proyecto, vamos a tener que pagar impuestos de 9.800 colones. El tercer paso, como lo vimos en lo que es la construcción del flujo de efectivo inicial, de la inversión inicial, es lo que corresponde al cálculo del capital de trabajo, que es algo muy sencillo. Como lo vimos anteriormente, el capital de trabajo es igual, en este caso llamo, activos circulantes o activos corrientes menos pasivos circulantes o pasivos corrientes, donde activos circulantes es igual a efectivo más inventario más cuentas por cobrar y donde es pasivo circulante es igual a cuentas por pagar más cargos por pagar. Según los datos del ejercicio, la empresa va a tener un incremento por la adquisición del nuevo activo de $25.000 en lo que corresponde a inventarios y las cuentas por cobrar se van a incrementar en $10.000. El efectivo no hay efecto sobre el mismo.
Y en lo que corresponde a los pasivos circulantes, solo hay un incremento en las cuentas por pagar de $15,000. Si a la sumatoria de activos circulantes de 35,000 le restamos la sumatoria de pasivos circulantes de 15,000, el incremento en el capital de trabajo que requerimos, o el capital de trabajo neto más bien, que requerimos por la adquisición del nuevo activo es de $20,000. Una vez que tenemos todos los datos, ahora sí podemos proceder a calcular la inversión inicial. Entonces, la inversión inicial está compuesta por la plata que necesito para comprar el activo o el costo instalado del nuevo activo, que sería 140,000 colones de su costo más 10,000 de su instalación. El costo instalado es de 150,000. Recuerden que este es el que se utiliza para depreciar. Ya lo vimos, ese asunto. Menos los ingresos después de impuestos por la venta del activo viejo. ¿En cuánto vendimos el activo viejo? Ese se vendió en $42,000. ¿Y cuánto fueron los impuestos calculados por la venta de ese activo viejo? De 9,120 a los $42,000 de ingresos por la venta. Le tenemos que restar los impuestos que tenemos que pagar de 9,120 y eso nos da 32,880 como ingresos netos después de impuestos por la venta del activo viejo. Y tenemos que sumar lo que es el cambio en el capital de trabajo neto, que es de 20,000, que fue lo que calculamos anteriormente. Entonces el flujo se construiría de la siguiente manera. A los 150,000 que ocupamos para comprar el activo nuevo, le tenemos que restar los ingresos que recibimos por la venta del activo viejo y le tenemos que sumar la plata adicional que requerimos invertir en capital de trabajo neto, y eso nos da una inversión inicial de $137,120. Ahora vamos a proceder a lo que es el cálculo de los flujos operativos relevantes. En ambos casos, tanto para una decisión de expansión como para una decisión de reemplazo, se utiliza el formato del estado de resultados, que vimos un formato resumido, estamos utilizando acá, y que sería básicamente a los ingresos, nuevos ingresos que produce el proyecto, le restamos los gastos, eso nos da la utilidad antes de depreciación, intereses e impuestos, le tenemos que restar la depreciación, porque eso nos sirve para escudo fiscal, y eso nos da la utilidad antes de intereses e impuestos, calculamos los impuestos, y eso nos da la utilidad operativa neta después de impuestos, y a eso le tenemos que sumar la depreciación. ¿Por qué? Porque la depreciación no es un gasto erogable. Se restó anteriormente para asuntos de escudo fiscal, pero no es una plata que salga. Entonces realmente a nivel de análisis financiero la tenemos que sumar como un flujo efectivo y eso nos da las entradas de efectivo operativas del proyecto. En una decisión de reemplazo, este procedimiento hay que hacerlo tanto para el activo nuevo como para el activo viejo, para después restar ambos flujos y obtener el incremental. Vemos cómo este tipo de análisis se centra o se ha venido centrando en términos incrementales. Es uno de los términos que más hemos utilizado en esta presentación. En el caso que estamos resolviendo, nos indicaron que los ingresos para la máquina nueva son de 160,000 para el primer año y de 170,000 para el segundo y tercer año. ¿Por qué incluimos el año 4? El año 4 lo incluimos porque debido a la metodología de depreciación del método MARC, siempre los activos se deprecian un año más de su vida útil. En este caso, el activo nuevo se depreciaba a 3 años y por ende había que incluir el año 4. Además, el periodo de evaluación de este proyecto es de 3 años.
Incluimos el año 4 para ver los efectos de la depreciación. Y también va a haber un efecto ahí en lo que es el cálculo de los impuestos para lo que es el flujo de efectivo terminal. Eso lo vamos a ir viendo paso a paso. Entonces ya vimos la parte de los ingresos de la venta del activo nuevo. A eso le restamos los gastos, excluyendo la depreciación e intereses, ¿verdad? Nos dijeron que era 40.000 en el caso del activo nuevo para los 3 años. Eso nos da una utilidad antes de depreciación, intereses e impuestos de 120.000 para el primer año y 130.000 para el segundo y tercer año. Le restamos la depreciación. ¿Ven por qué la importancia? Aquí señalo con una X del por qué la importancia de calcular el valor, la depreciación de la máquina nueva. ¿Por qué? Porque en la construcción precisamente este flujo operativo vamos a requerir esos datos. La máquina nueva se compró hace, vamos a ver, esto acá hay que tener mucho cuidado a la hora de interpretar estos porcentajes de depreciación o estos montos de depreciación. Hay que tener mucho cuidado a la hora de incluirlos. El proyecto se evalúa a partir de la adquisición de la máquina nueva. Por ende, los flujos de efectivo que vamos, o más bien los montos de depreciación que vamos a incluir para la máquina nueva van a ser los del primero, segundo, tercer y cuarto año. O sea, vamos a incluirlo todo porque el proyecto se está evaluando a partir del primer año para la máquina nueva. Entonces, aquí no hay pérdida, incluimos todos los montos de la depreciación que calculamos para la máquina nueva. Una vez que restamos la depreciación, obtenemos la utilidad antes de intereses e impuestos. Ustedes la tienen ahí en pantalla. Luego calculamos el 40% sobre esa utilidad de impuestos para los 4 años. Veamos qué sucede con la parte de la depreciación y el efecto de los impuestos. Hay una depreciación de 10.500 colones que si se la restamos a ingresos de cero nos va a dar una utilidad antes de impuestos de menos 10.500. Estamos teniendo gastos con ingresos de cero, en este caso del año 4. Y eso nos da una recuperación, ojo, una recuperación de impuestos de 4.200. ¿Qué quiere decir una recuperación de impuestos? Quiere decir que al haber una depreciación negativa, son 4.200 impuestos, $4.200 de impuestos que no se van a pagar. Pero a nivel de flujo, como no se van a pagar, son un ahorro y por ende se comprenden. Vean qué interesante el juego matemático. Lo incluimos negativo. ¿Por qué? Porque si a los menos $10.500 le restamos los menos $4.200, vamos a tener una utilidad operativa neta después de impuestos de menos $6.300. Vemos que iniciamos con una pérdida por depreciación de $10.500 y ahora vamos con una pérdida por depreciación de $6.300. Aquí lo que estamos viendo son los efectos del escudo fiscal que nos brinda la depreciación. ¿Ok? He explicado esto para el año 4, que es donde se comprende la depreciación. Continuamos con lo que es el desarrollo del flujo efectivo. Si a los impuestos, si a la utilidad neta después de impuestos le restamos los impuestos, vamos a obtener la utilidad operativa neta después de impuestos. Aquí pongo otro asterisco. ¿Por qué?
porque la depreciación hay que sumarla, no es un gasto erogable. ¿Ok? En este caso, sumamos, vean que es el mismo monto anterior. Sumamos la depreciación de 49.500 primer año, 67.500 segundo año y 22.500 tercer año. Y la depreciación del cuarto año también hay que incluirla. Obteniendo entradas de efectivo operativas para la máquina nueva de 91.800, 105.000 dólares y 87.000 dólares para el tercer año. Vean que para el cuarto año hay un ahorro por el no pago de impuestos de 4.200 dólares. ¿Cómo se dio este efecto? Teníamos utilidades operativas netas después de impuestos de menos 6.300 dólares que se disminuyeron por el ahorro de no pago de impuestos de 4.200 dólares. Si a esos 6.300 dólares le sumamos la depreciación, que fue un gasto que no realizamos, realmente lo que sucedió fue que no pagamos impuestos, tuvimos un ahorro por el pago de impuestos de 4.200 dólares. Ven qué interesante los efectos de un escudo fiscal. En síntesis, el flujo efectivo relevante que nos interesa para la máquina nueva es la entrada de efectivo operativa que estoy señalando acá. Es el neto, es el flujo neto y el que vamos a utilizar al final de este proceso. El mismo procedimiento lo aplicamos a la máquina vieja. Entonces básicamente nos decían que en el ejercicio que teníamos ingresos por 100.000 dólares los 3 años, gastos por 30.000 dólares por los 3 años, y eso nos da una utilidad antes de depreciación e impuestos de 70.000 dólares. Si restamos la depreciación, y aquí al igual que anteriormente me voy a detener con el monto de la depreciación, tenemos que restar la depreciación. Ojo lo que sucede acá. Dice que la máquina, o del ejercicio decía que la máquina vieja se había adquirido hace 2 años. Eso quiere decir, y que tenía una vida útil de 5 años. Eso quiere decir, mediante el método MARC, que la máquina se depreciaba a 6 años, que fue lo que hicimos inicialmente cuando calculamos la depreciación de la máquina vieja. La máquina se deprecia a 6 años, pero ya se depreció 2 años. Es decir, los montos de depreciación que tenemos que iniciar a incluir son los del tercer año de depreciación de máquina vieja, cuarto año de depreciación de máquina vieja, quinto año de depreciación y sexto año de depreciación de máquina vieja. Los 2 primeros años de esa máquina ya fue depreciación que se contempló en la inversión inicial. Acá en los flujos de efectivo operativos de la máquina vieja, lo que vamos a comprender son los que están en el periodo de evaluación y son a partir del tercer año. Eso tiene que quedar muy claro acá. Como lo dije anteriormente, en el caso de la máquina nueva no hay pérdida porque iniciamos a incluir desde el primer año, que es el periodo de evaluación del proyecto. En el caso de la máquina vieja hay que contemplar, vamos a ver, no se pueden contemplar en la depreciación lo que son los años que ya pasaron, que en este caso fueron de 2 años. Ahí se los dejo para que ustedes lo analicen y lo terminen de interpretar. Una vez que le restamos la depreciación a la utilidad antes de intereses
una vez que restamos la depreciación a la utilidad antes de depreciación, intereses e impuestos, obtenemos las famosas Y, que son las utilidades antes de intereses e impuestos. Calculamos los impuestos del 40% y obtenemos lo que es la utilidad operativa neta después de impuestos, a la cual hay que sumarle la depreciación, que como vimos anteriormente no es un gasto erogable, y obtenemos lo que son las entradas de efectivo operativa relevantes de la máquina vieja, o lo que nos interesan, que en este caso son de $40,040 para el primer año, $43,920 para el segundo año, $43,920 para el tercer año y de $800 para el cuarto año. Vemos que en este caso también hay un ahorro de $800 por el no pago de impuestos. Y cuando vamos a analizar ahora más adelante el flujo efectivo terminal, vamos a ver que como se comprende un ahorro en términos de análisis financiero, esto hay que comprenderlo porque estamos haciendo un análisis incremental de los flujos de la máquina nueva menos los flujos de la máquina vieja. Ok, ya realizado el procedimiento para ambas máquinas, lo que procede es determinar los flujos de efectivo relevantes. Que en este caso los flujos de efectivo relevantes son los flujos netos de la máquina vieja menos los flujos netos que acabamos de obtener, los flujos netos de la máquina nueva menos los flujos netos de la máquina vieja que acabamos de obtener, y eso nos da el flujo operativo incremental del proyecto, es decir, la diferencia de ingresos positivos que nos generó la adquisición de la máquina nueva. El último flujo de efectivo relevante que tiene un presupuesto de capital es el flujo de efectivo terminal, que básicamente se basa en una decisión de reemplazo con un análisis incremental de los ingresos después de impuestos por la venta del activo nuevo menos los ingresos después de impuestos por la venta del activo viejo más la recuperación del capital de trabajo. Aquí es muy importante que ustedes tomen en consideración que el capital de trabajo siempre se recupera en el último flujo de análisis de un proyecto de inversión, porque se supone que todo lo que está en existencias, como inventarios, efectivo, la recuperación del capital de trabajo, eso se va a liquidar. Entonces, al final se recupera el monto que se indicó en la inversión inicial y según el análisis que hemos venido realizando. El último flujo de efectivo relevante que comprende un presupuesto de capital es el flujo de efectivo terminal. Ese flujo de efectivo terminal se hace también a través de un análisis incremental. Básicamente, a los ingresos después de impuestos por la venta del activo nuevo se le restan los ingresos después de impuestos por la venta del activo viejo y se le suma el capital de trabajo neto. ¿Por qué el capital de trabajo neto se suma? Porque se supone que al final del periodo de evaluación de un proyecto se recupera todo lo que son los inventarios, el efectivo, las cuentas por cobrar. En este caso estamos utilizando una metodología contable para la determinación del flujo efectivo terminal y en este supuesto el capital de trabajo se debe recuperar en el último año. Específicamente para determinar los ingresos después de impuestos de la venta del activo nuevo, ustedes recordarán que el ejercicio decía que el activo nuevo se podía vender en el último año en $35,000 y también recordarán que se habían calculado los impuestos por la venta de dicho activo que eran de $9,800. A los $35,000 se le restan los $9,800 de impuestos y eso nos da
unos ingresos después de impuestos de $25,200. En el caso de los ingresos después de impuestos por la venta del activo viejo, el ejercicio nos indica que al final del año o al final del periodo de evaluación vale cero. ¿Por qué? Porque el supuesto es que el activo se vendía al inicio del periodo. Pero ustedes recordarán que en el flujo operativo del proyecto había un ahorro por el no pago de impuestos de $800. ¿Por qué esto lo comprendemos en el último flujo? Porque estamos haciendo un análisis incremental y el supuesto es que si mantenemos el activo viejo hasta el cuarto año, ese activo nos hubiera ahorrado $800 en impuestos. Como estamos haciendo un análisis financiero, un ahorro tiene el mismo efecto que un ingreso. Entonces, es una plata que hubiésemos recibido con el activo viejo o que hubiéramos ahorrado. Aquí la incluimos negativa en este cálculo que está marcado de amarillo para que tenga sentido la fórmula que nos dice en la unidad didáctica, que es que a los ingresos de la venta hay que restarle los impuestos de la venta. Entonces, si a 0 le restamos menos 100, menos por menos, nos daría más. Es un juego de signos. Menos 800 serían 800 positivos. Ok, es una regla matemática que ya todos ustedes conocen. Pero de igual manera, nosotros habíamos visto que en los flujos operativos estaba el ahorro de 800. Ya sabíamos que ese ahorro está con la venta o con el activo viejo por concepto de depreciación. Y el capital de trabajo neto, ustedes recordarán que era de $20,000 y por ende en el flujo terminal hay que recuperarlo. Se comprende de manera positiva en el flujo de efectivo, la inversión inicial, porque incrementa los gastos. Y vean qué interesante, se comprende de manera positiva en el flujo terminal porque incrementa los ingresos. El flujo terminal lo que va a ser un flujo de ingresos que repercute de manera positiva al proyecto. Entonces, como el capital de trabajo se recupera en su misma proporción, también se indica de manera positiva. Si a los 25,200 de ingresos después de impuestos del activo viejo le restamos, ojo, aquí les tenemos que restar los $800 que hubiésemos ahorrado si hubiésemos mantenido la máquina vieja, y a eso le sumamos los $20,000 de recuperación del capital de trabajo, eso nos da un flujo de efectivo terminal de $44,400 en el último año. Es decir, este es el valor del proyecto si lo vendemos, en el tercer año. Este es el valor del proyecto si lo vendemos al final del periodo de evaluación, que en este caso es un periodo de evaluación de 3 años. Al final en el ejercicio nos solicitaban que mediante un diagrama ejemplificáramos cómo quedaban los flujos de efectivo relevantes del proyecto que recién acabamos de determinar. Básicamente tenemos una inversión inicial de 137,120 al inicio del periodo, seguida de flujos operativos relevantes de los que estoy señalando a continuación, ya determinados: 46,760 primer año, 61,080 segundo año y 43,080 el tercer año. Esos son los flujos operativos relevantes del proyecto. Y teníamos un flujo efectivo terminal recién calculado de 44,400 colones. El flujo de efectivo terminal más el último flujo operativo nos va a sumar el último flujo o el flujo total del último periodo de evaluación, que sería de 87,480 colones. ¿Por qué no incluimos acá el cuarto año? Porque el proyecto se evalúa a 3 años.
El cuarto año nos sirvió para lo que es la determinación del flujo efectivo terminal para la parte de impuestos, como vimos en los cálculos anteriores, y que ya está implícito acá en los $44.400, y era precisamente porque estábamos utilizando el método MARC para la evaluación, el método de depreciación MARC. En el caso de ustedes, muy probablemente tendrán que utilizar el método de depreciación de línea recta, donde simplemente agarran el valor instalado del activo y lo dividen entre los años de vida útil, y simplemente ahí les va a dar la misma depreciación para todos los periodos. Cerrarían en el año de evaluación del proyecto, que serían 3 años. De esta manera concluimos el tema de lo que es elaboración del presupuesto de capital. Ustedes cuentan con el apoyo de profesores para la resolución de consultas, y también con todo gusto les podría colaborar en algún aspecto que no les haya quedado lo suficiente claro. Pues con todo gusto me envían un correo a lrodriguezb@unet.ac.cr y les soluciono su consulta. Un saludo cordial y nos vemos la siguiente clase para ver las herramientas que aplicamos a esos flujos de efectivo y que nos van a determinar si el proyecto es viable o no, tales como valor actual neto, tasa interna de retorno y periodo de recuperación. Un saludo cordial y nos vemos.